Delegación. La definición de delegación es dar de una persona a otra la jurisdicción que tiene por su oficio, para que haga unas tareas o conferirle su representación. El delegar facultades no es otra cosa que otorgar a los empleados la libertad y la responsabilidad de efectuar su trabajo, de acuerdo con su criterio, sin tener que dirigirse continuamente a autoridades de mayor nivel para conseguir autorización. Una delegación de autoridad se presenta cuando un sujeto, el delegante, confía a otro, el delegado, el encargo de realizar una actividad que entra dentro de la responsabilidad del primero. Esto consiste en ceder las funciones de mando a otras personas de niveles subordinados. Este tipo de delegación de autoridad se caracteriza en estilos de dirección democráticos. Cuanto más clara sea la línea de autoridad entre el puesto administrativo más alto de la empresa y todos los demás puestos, colaboradores, mayor será la claridad de responsabilidad sobre la toma de decisiones y la efectividad de las comunicaciones de la organización. Para lograr un buen funcionamiento de la organización, es necesaria una clara comprensión de este principio de jerarquía. Una de las principales obligaciones que se deben marcar es la responsabilidad de la persona para llevar a cabo efecto de las tareas o actividades que le han sido asignadas. Motivos para delegar una autoridad: crecimiento de la empresa, dificultades para ejercer el mando centralizado, estilos de dirección democráticos, políticas de motivación del personal. Los directivos deben tomar las decisiones que entren dentro de los límites de la autoridad que les han sido asignadas, por bien así decirlo. Cada miembro directivo solo deberá remitir a sus superiores los asuntos que no puedan decidir por salirse de sus límites. Un modelo sencillo de 4 pasos para describir el proceso de delegación de autoridad es: preparación, crear un mañana, visión y cambio. La delegación de autoridad implica desarrollar una visión clara. Así bien, en la participación de los miembros de la organización y en las diferentes modalidades de liderazgo y definición de roles, tiene que existir la necesidad de involucrar a los empleados y de alcanzar la productividad de las personas. El jefe o líder debe de tener en plus de dejar que sus delegados crezcan, desarrollen sus conocimientos por medio de experiencias que tengan que pasar a lo largo de su vida para un mejor crecimiento. La mejor manera de conseguir esto es por medio de la participación de los empleados, haciendo que la toma de decisiones no sea postergada por razones burocráticas y que la comunicación y los procesos fluyan de manera rápida y eficiente. De acuerdo con Robbins, 1996, el creciente empleo de la delegación de autoridad es impulsado por 2 fuerzas. En primer lugar, está la necesidad de decisiones rápidas por parte de personas que más saben acerca del problema. Eso requiere mover el poder de la toma de decisiones a lugares más bajos. En segundo lugar, está la realidad de que la disminución del tamaño de las organizaciones a fines de la década de los 80 y los primeros años de los 90 dejó a muchos gerentes con intervalos de control mucho más grandes que los que tenían antes. Ante esta situación, tuvieron que aprender a delegar. Por eso, no significa que cualquier miembro de la organización podrá tomar las decisiones, sino que tendrán que ser los capacitados y conocedores de la organización. El delegar la autoridad es, sin duda, todo un arte en la toma de decisiones, porque no existe una sola persona que sea capaz de tomar absolutamente todas las decisiones de su organización. Por eso se entiende que quienes delegan autoridad son los miembros del Consejo de Administración, presidentes, vicepresidentes, supervisores, gerentes y jefes. El proceso de delegación de autoridad implica la determinación de los resultados en un puesto, la asignación de tareas a ese puesto, la delegación de autoridad para el cumplimiento de esas tareas y, por último, la responsabilidad de la persona que ocupa el puesto respecto al cumplimiento de tareas. El principio de delegación no es un concepto que haya surgido en la actualidad, sino que se remonta muchos siglos atrás. Todo esto debido a que las tareas de los individuos cada vez eran más y con mayor dificultad y no podían con todas ellas solos, así que surgiendo la delegación, por medio de necesitar apoyo de más personas para realizar las tareas. El tomar decisiones, el aumento de actividades cotidianas, el surgimiento de proyectos nuevos y la necesidad de una persona para realizar más de una tarea y decidir por sí solo. Ventajas de la delegación. Directivo: ahorra tiempo y gestión. Potencia capacidades gerenciales. Libera sobre la presión del trabajo inmediato. Reduce costos de la empresa, ya que el directivo puede dedicarse a otras funciones. Empleado: incrementa la participación. Incrementa motivación. Desventajas de la delegación. Son frecuentes en un tipo de dirección autoritaria.
La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo. Puede pensar que está perdiendo autoridad o no confía en sus subordinados. La delegación de tareas sin justificación. Características de la delegación. Conceptos. Asignación de deberes. Se refiere a dejar a un subordinado una tarea en específico para que éste la realice en tiempo y forma establecidos. La tarea encomendada será puesta por jefes, gerentes, directores, dueños de la empresa, etc. Esta función específica se le llamará delegación. Autoridad. Se puede decir que autoridad se relaciona cuando a otra persona le asignas un deber. También le estás cediendo la autoridad para realizarla, pero esto no quiere decir que al tener la autoridad, o un poco de ella, la acción encomendada se realizará como la persona quiera, a pesar de tener cierta autoridad. Debe seguir los pasos o las instrucciones que le fueron asignadas. No cualquier persona puede tener un derecho de autoridad o una tarea asignada. Para que esto suceda, el jefe o el encargado debe conocer las capacidades del subordinado para poder confiar en él y asignarle una posible tarea. Responsabilidad. Al tener autoridad para realizar una acción automáticamente, también tiene responsabilidad de cumplir con esa tarea encomendada. Si esta fue asignada es porque es una persona confiable y que sabrá realizar el trabajo correcta y responsablemente. Esto no quiere decir que el gerente o el encargado del proyecto se libere por completo de esta responsabilidad. Sigue teniendo todo a su mando y si el subordinado llega a cometer algún error en la encomienda, toda la responsabilidad caerá con el gerente del proyecto, ya que él fue el que dio la delegación. Estilo de delegación. No todas las personas que tienen el poder de delegar tienen la capacidad para hacerlo, pues esto es cuestión de muchos rasgos a tomar en cuenta, como lo son la personalidad del delegante, la capacidad del delegado, las condiciones del entorno, la cultura organizacional, entre otras. Existen 4 estilos de delegación que definen los rasgos antes mencionados y son el yo supremo, el yo supervisor, el yo creo y el yo descargo. El yo supremo son aquellos delegantes que confunden su actividad con asignación de tareas. Por esto, solo dan órdenes sobre hechos a ejecutar y no informan con precisión las causas y efectos de tal actividad, lo que le permite tener un perfecto control y respuesta pasiva de los delegados. No es correcto para el yo supremo sugerir y cuestionar.